que fortalece el ánimo del estudiante en las escuelas iniciáticas, preiniciáticas, en los centros de capacitación iniciática. Va a fortalecer el ánimo, el sentimiento, a robustecer el conocimiento de aquello que tal vez se ha leído muchas veces, pero que en esa hojita, posiblemente como una fuente de inspiración, con el amor, con el cariño, con que estas hojitas, estos extractos se hacen, se imprimen y se envían, llevan pues un algo que quizás, y que podríamos ya no solamente decir quizás, sino que seguramente van a ayudar a entender, por lo menos le inspiran una revisión del contenido de ese texto, una revisión que les llevará seguramente a encontrar no solo algo nuevo, sino muchas cosas nuevas, a entender mejor aquello que se ha leído muchas veces, a saborearlo, a sentirlo, a gustarlo, a paladearlo con profundidad y a asimilar seguramente de una manera más amplia ese mismo mensaje, muchas veces leído, tal vez muchas veces comentado por la hermandad en los centros y universidades. De manera que no solamente es para la gente nueva, y no solo para aquellos que tal vez no han comprado, no han adquirido esas obras del señor maestro, sino para los que ya tenemos muchos años leyendo y releyendo, pero que cada vez que posamos nuestra vista y recorremos esas mismas líneas, algo muy sustancioso se encuentra una y mil veces más en el contenido de ese su mensaje eterno. Estamos leyendo el pasaje, o un pasaje de los reportes psicológicos donde un personaje que nosotros no hemos visto nunca, pero de esos personajes que visitaron el señor maestre por allí en estos países europeos, seguramente cultores o cultivadores de la tradición iniciática de una manera silenciosa, posiblemente pues integrante de organismos que durante la era de Piscis permanecieron silenciosos, que trabajaron en silencio durante la era de Piscis, fin del Kali Yuga. Se deja ver pues por esa terminología que estamos leyendo y releyendo, en esa introducción que hace este personaje a ese propósito psicológico del señor maestre, se deja ver que él tenía pues sí mucha información, mucha base para poder apreciar quién era el señor maestre como enviado espiritual, que se llegaba hasta él posiblemente en algún momento en que ese mismo personaje debía tener ese contacto con el enviado espiritual de la nueva era actual. En esos recorridos del señor maestre se llega hasta el Japón, la China, y hasta este momento siempre hemos recibido por lo menos una tarjetita anual de algunas organizaciones visitadas por el señor maestre en esas zonas extremo-orientales, la China y el Japón, reviviendo y fortaleciendo el señor maestre esos centros, esos focos de luz en aquellos rincones extremo-orientales, que publicaron también artículos y extractos de las obras del señor maestre en algunas de sus revistas oficiales de esas organizaciones,
tenido también oportunidad de leer en algunos periódicos y otras revistas extractos de las obras del señor maestre, no porque el señor maestre hubiera visitado esos periódicos, esas revistas, sino porque la literatura del señor maestre va penetrando en todos los rincones de la tierra y el mensaje de la nueva era no se detiene por nada de este mundo, no se detiene pese a muchos intereses que tal vez pudieran sentir que se les escapa parte de esos intereses y de ese mundo. Así, el Sublime Maestre, en los grandes mensajes, página 287, nos dice: los misioneros acuarianos tienen un primer trabajo exotérico en cierto modo y en cierto sentido, que consiste en animar esta orden, cuerpo organizador de la gran fraternidad universal, que busca unificar la ciencia, la religión y administrar los colegios iniciáticos, lo cual constituye la base de la reeducación de la humanidad. Los colegios iniciáticos como la base constitutiva de la reeducación de la humanidad. Una primera misión pública de contacto con la humanidad, con el público en general, para luego retirarse, ya no para dejar de existir, sino para procurar, sirviendo en el retiro, alcanzar existencia. De manera que el retiro no significa no existir, sino por el contrario. Es un retiro para tratar de comunicar las experiencias vividas en el plano exotérico, en el mundo exotérico, en la misión pública, comunicar esa experiencia a aquellos que han de seguir en esa misión exotérica, a los que han de seguir en esa tarea de divulgación pública, comunicarles esas experiencias que seguramente podrán ser útiles en el derrotero misional que a estos nuevos comisionados ha de corresponder. Y al mismo tiempo buscando entonces que a medida que se va retirando cada vez más del contacto con el público, dedicándose cada vez más a la labor con los que viven el sendero y ayudando a los que están interesados en caminar ese sendero, entregando lo que puede ser útil a cada quien dentro de ese nuevo campo de la orden en que a ellos les es dado misionar. Es una entrega. Esta cita es muy interesante de los grandes mensajes, página 287, porque señala la misión pública y la misión esotérica y la tarea fundamental como es la unificación de ciencia y religión, y que podemos pues agregar, como lo agrega él en otros textos, arte y didáctica, la didáctica de la nueva era. Y señala entonces la misión específica de los colegios de iniciación, como es pues la reeducación de la humanidad, buscando una moral universal, que es difícil de entenderla por cuanto nosotros hemos sido formados en una escuela y en un concepto bastante diferente a esa moral universal, como es también el sentimiento, el afecto, el cariño, el amor en un orden universal, en un orden espiritual. Los cambios
tendrán que operarse a la par que en la Tierra misma, en el planeta mismo, tendrán que operarse en las corrientes de arte, de ciencia, de filosofía, de religiones y en la didáctica misma, en la modalidad de conducir, de guiar, de orientar, de enseñar, de transmitir el saber. Pero fundamentalmente los cambios tendrán que operarse en nosotros. De manera que no es cuestión pues de esperar un cambio en el mundo, en el planeta y en toda la humanidad, sino en un cambio tan inmensamente grande y tan profundo que tiene que operarse en nosotros los humanos, que realmente si nosotros pudiéramos quedarnos como para ver, como para poder apreciar ese mundo nuevo dentro de siquiera unos 100 años, realmente nosotros podríamos apreciar los enormes cambios en el vivir cotidiano, en la vida cotidiana de toda la humanidad. No de nosotros los discípulos, sino de la humanidad. En el propósito psicológico 29, el arte hierático de los griegos, el Sublime Maestre desarrolla una serie de temas de estudio y de meditación observando que todo está en todo. Ellos han colocado los fundamentos de la hierática, sorprendiéndose de ver, admirando en las realidades primeras las últimas llegadas de los seres y en las últimas de los primeros del todo. En el cielo las cosas terrestres según un modo causal y celestial, y sobre la tierra las cosas celestes en una condición terrenal. Ejemplo, el heliotropo y su plegaria. ¿Qué otra razón puede darse del hecho que el heliotropo sigue con su movimiento, el movimiento del sol, y el selenotropo, el movimiento de la luna, haciendo cortejo en la medida de su poder o de su capacidad, haciendo cortejo a las luminarias de este mundo, el sol y la luna, ya que en verdad toda cosa ora y anda en la medida del rango que ella ocupa y que puede en la naturaleza, y canta loa o alabanza al jefe de la serie divina en la cual ella pertenece, se desenvuelve y vive. Loa o alabanza espiritual, loa o alabanza o oración racional, física o sensible, según sea su naturaleza, mineral, vegetal, animal o humana. La oración siempre presente en la naturaleza, ya que el heliotropo se cambia según que él sea libre de su movimiento y en el giro que él hace. Si uno pudiera oír el sonido del aire batido por su movimiento, agitado por su movimiento, encaminándose hacia el sol, uno podría darse cuenta que ese es un himno a su rey, tal como una planta puede cantarlo en su lenguaje, a través del aire que la mece. Sigue el Sublime Maestre en este mismo propósito psicológico